Hola, soy Cristian Cabrera y vamos a tratar el tema de control estratégico. Un sistema de control estratégico se diseña para ayudar a los directores a evaluar el progreso de una organización y su estrategia. De existir discrepancias, se toman pues todas las acciones pertinentes que sean adecuadas, así lo dice el autor Thomas S. Batterman. Eh, el control estratégico es la tercera etapa de, de cinco que se conocen en el modelo conocido como mando y control. El control estratégico va después precisamente de la planeación estratégica. No puede haber control sin planeación, ni tampoco planeación sin control. El control estratégico tiene tres etapas o tres partes fundamentales, que es medir, controlar y mejorar. En este sentido, pues hay un proceso en el que como primer paso pues hay que establecer objetivos, después observar el comportamiento de las personas, de los sistemas que ya se tienen en la organización, medir su desempeño y hay que comparar ese desempeño medido contra los objetivos que habíamos planteado desde el principio. Tenemos que dar a conocer los resultados y en base a esos resultados pues emprender acciones. Los elementos de un control estratégico son la medición de resultados, el sistema de control interno y el sistema de información. Encuentro que en el control estratégico es muy importante medir resultados. Casi todo el proceso se basa en la medición de los resultados. En cuanto a la medición de los resultados, pues pueden ser tanto internos como externos. Esto en base a sus sistemas de control. Por ejemplo, en este caso hablamos del sistema de control interno. Se establecen medidas mediante las cuales podamos pasar de un modelo este cualitativo a un modelo cuantitativo para tener precisamente pues las mediciones y las calificaciones. Esto se hace en un sistema de información. Ese sistema de información puede ser tan robusto como el tamaño de la empresa o la organización lo necesite o lo permita. Por ejemplo, actualmente pues las empresas globales utilizan este equipos de cómputo para medir precisamente todas las variables y todo lo que ellos pues necesitan, ¿no? En cuanto a, igual, el control estratégico tiene fuentes internas y externas. Las fuentes internas son aquellas dentro de la organización, que de alguna manera pues pueden permitir el control, porque también las fuentes externas pues puede que estén fuera de nuestro control, situaciones como gobierno, economía global, y otras situaciones, pues no están en manos completamente de la organización, ¿sí? Los costos. Cuando se implementa un sistema de control estratégico, inevitablemente trae consigo costos. Primero tenemos el costo por implantación, segundo el costo por control y otros costos alternativos que puedan surgir. El gerente, el directivo, es el que se encarga de requerir o de diseñar este tipo de sistemas de control. Eh, el autor Don Hillenberg y sus colaboradores sugieren el análisis de costo-beneficio precisamente para establecer las medidas en las que se puede implantar el control, tanto desde la implantación hasta el control de alternativos. Encontramos también que dependiendo de cada organización o de cada empresa, la cantidad de control tiene que estar en el punto de equilibrio en el que el beneficio pues justifique precisamente el costo. Puede que bajo control o poco control haga tener o provoque pérdidas en la organización y también un control excesivo puede provocar pérdidas. Entonces, pues necesitamos, digamos, el control justo, porque es aquí donde obtendríamos una ganancia. ¿Eso qué significa? Que el costo esté por debajo de los resultados, ¿sí? O de los beneficios que nos da implementar un sistema de control estratégico. En cuanto a los tipos de control estratégico, identificamos primero por su alcance, ¿sí? En cuanto a por su alcance, hablamos de control estratégico que evalúa y regula cómo la organización se ajusta al ambiente. Tenemos también el control táctico,
que trata de la organización y sus unidades en la implantación de las estrategias. También tenemos el control operativo, evalúa y regula las actividades y las tareas. Esto es por su alcance. Pero también tenemos dice Zacarías Torres, 6 métodos primarios, que es control mecanicista, orgánico, de mercado, financiero y contable. Y también basado en la automatización. Ya hay sistemas numéricos que nos permiten tener resultados en un tiempo bastante corto. Y pues bueno, realizando el adecuado análisis podemos tener algún tipo de retroalimentación en el control. Aquí, bueno, me gustaría hacer un paréntesis porque noto que precisamente la palabra control define mucho en cuanto a la administración y la organización. Me refiero a que en un sistema de control implementamos o tenemos como, como medida primaria, este, eh, digamos, la implementación de algo, una señal o una acción, ¿no? De esa acción se lleva a cabo un proceso, del proceso tenemos un resultado. Si entre el resultado y la acción primaria ponemos una parte, un bloque que se llama retroalimentación, pues entonces de aquí tenemos ya la parte precisamente de un control cerrado. O sea, la entrada, el proceso, la salida o el resultado y una retroalimentación. En este caso, pues serían los resultados y en base a los resultados llevar a cabo otra vez medidas, ¿no? En ese sentido creo que va dirigido el proceso de control estratégico. En cuanto a la cultura organizacional, pues encontramos sobre todo elementos culturales. Para empezar, hablamos de los elementos culturales estratégicos, este, que, bueno, que tiene que ver con las ideas dominantes acerca del entorno sobre todo que tienen los ejecutivos respecto a algo, respecto a la economía, respecto a la situación geográfica, a la ubicación geográfica, a la situación económica y otras cosas. También tenemos aspectos humanos en los que de manera primaria se ve a los empleados, después al cliente y por último a los socios. Y por último la formación administrativa, que es la posición frente a la participación, la descentralización, el control y elementos referentes al modo de administrar una compañía. Bueno, se debe de notar aquí que hay que convertir lo cualitativo a cuantitativo para buscar la manera en que siempre podamos mejorar tanto nuestras medidas de control estratégico como la cultura organizacional. Es muy importante que las personas se alineen hacia la cultura organizacional, porque todas las personas eh, en sí, por su formación, por su educación, por su familia, tienen valores. Entonces, una vez establecida la cultura organizacional, debe de permear hacia los que participan precisamente de esa empresa o de esa organización. En sí, este sistema de control estratégico va muy de la mano con la cultura organizacional porque, como lo mencioné desde antes, en la planeación estratégica pues se establecen precisamente esa cultura organizacional y es muy importante porque cuando se adquiere precisamente por las personas de la organización, pues entonces se orientan hacia las metas y hacia los objetivos que se plantearon precisamente en la planeación estratégica. ¿Sí? De aquí que, pues bueno, vamos a realizar una conclusión respecto a las preguntas en cuanto a los elementos del control estratégico que son más importantes. En realidad, dependiendo del autor, hay muchos elementos, pero yo considero como primordiales o importantes o globales medir, controlar y mejorar. Los elementos que debemos de tomar en cuenta para su elección pues son muchos, son variados, tanto desde el tipo, las fuentes, los costos, etcétera, etcétera, e incluso también los elementos culturales, el tamaño de la organización, pero siempre buscando la manera en que los costos, creo que eso es lo más importante, buscando la manera en que los costos justifiquen precisamente las medidas de control estratégico que llevamos a cabo. Los retos que podemos tener al implementarlos son variados. Creo que
en principio la resistencia de lo que se viene haciendo, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos, claro que sí, porque las personas son las que llevan a la organización hacia las metas y hacia los objetivos que se proponen en un principio. Es importante conocer la generación que está presente en la empresa, creo que sí, aunque también creo que los valores son trascendentales. En este sentido, si las personas adquieren los valores, no importa que sean de una o de otra generación, deben de actuar bajo los mismos valores y responsabilidades. Y claro que en ese sentido, pues las personas tienen que tratarse bien entre sí. Sí, ¿por qué? Porque pues son parte de la organización, parte esencial. En este caso, estamos hablando de aspectos humanos.